La libertad financiera se ha convertido en una de las promesas más seductoras del mundo financiero. En redes sociales, libros y cursos se presenta como el gran objetivo. Trabajar duro unos años, invertir y después vivir sin preocuparte por el dinero. Pero alrededor de este concepto también se han construido muchas narrativas simplificadas que conviene analizar con más cuidado. Hoy quiero hablar de algunas de las ideas más comunes que se repiten cuando se habla de libertad financiera y que muchas veces no cuentan toda la historia. Si quieres aprender educación financiera de forma clara y aplicarla en tu vida, te invito a suscribirte. Número 1. Trabaja duro unos años y después no tendrás que trabajar nunca más. Esta es probablemente una de las promesas más populares cuando se habla de libertad financiera. La idea suele plantearse así: sacrificas entre 10 y 15 años de tu vida, ahorras de forma agresiva, inviertes constantemente y después puedes vivir de los rendimientos de tus inversiones. Este enfoque se popularizó con el movimiento FIRE. En el primer video de esta serie explico con más detalle en qué consiste, porque es uno de los principales orígenes de esta idea moderna de la libertad financiera. Pero aquí hay algo clave que muchas veces no se dice. Este modelo surgió en un contexto muy específico, principalmente en Estados Unidos, donde existían condiciones como ingresos relativamente altos, mayor estabilidad económica y una capacidad de ahorro mucho más amplia. Y esto es importante entenderlo. No significa que sea imposible aplicarlo en otros contextos, pero sí significa que no puede copiarse tal cual, porque en la realidad las condiciones cambian de un país a otro, de una persona a otra y de una situación de vida a otra. Número 2. Haz que tu dinero trabaje por ti. Esta es probablemente una de las frases más repetidas y suena muy bien, porque la idea se presenta así: invierte, genera ingresos pasivos y deja de depender de tu trabajo. Pero aquí hay un problema. Se dice como si fuera fácil, como si fuera prácticamente automático. La realidad es otra, porque para que tu dinero realmente trabaje por ti, primero tú tuviste que trabajar mucho por ese dinero, porque lograrlo implica al menos 3 cosas: acumular un capital suficiente, darle tiempo a ese capital para crecer y saber gestionar el riesgo mientras todo eso sucede. Por eso, cuando esta frase se presenta sin todo ese contexto, deja de ser una estrategia financiera y se convierte solamente en un eslogan atractivo. Número 3. Vive de tus ingresos pasivos. Muy de la mano con la frase haz que tu dinero trabaje para ti. Simplifica demasiado el hecho de lograr la acumulación de capital suficiente para que puedas vivir solo de sus rendimientos. La palabra pasivo muchas veces oculta el proceso real que existe detrás de esos ingresos. Generalmente requieren capital inicial, tiempo y paciencia para crecer, administración constante y madurez financiera para asumir ciertos riesgos. Por ejemplo, con frecuencia se promueve la inversión en bienes raíces con la idea de que una propiedad prácticamente se pagará sola con la renta. Y aunque en algunos casos esto puede suceder, muchas veces no se mencionan ciertos aspectos que aparecen cuando ya estás dentro de la inversión, como por ejemplo mantenimiento, selección adecuada de inquilinos, periodos en los que la propiedad puede estar desocupada, implicaciones fiscales por los ingresos de renta y en muchos casos el pago de un crédito hipotecario. Todo esto puede implicar tiempo, dinero y administración. Por eso, más que pensar en ingresos completamente pasivos, tal vez sería más preciso hablar de ingresos que requieren menos intervención directa, pero que aún así necesitan planificación, seguimiento y responsabilidad. Los ingresos pasivos existen, pero casi nunca son tan pasivos como nos lo presentan. Número 4. Escapa de la carrera de la rata. Este concepto fue popularizado por Robert Kiyosaki. La idea central plantea que trabajar por un salario es una trampa y que la única salida para lograr la libertad financiera es invertir o emprender. Sin embargo, este enfoque también tiene algunos problemas. Primero, porque tiende a desvalorizar el trabajo formal,
cuando para muchas personas el trabajo subordinado representa estabilidad, seguridad e incluso oportunidades de crecimiento. Y segundo, porque simplifica algo que en realidad es bastante complejo. Emprender o invertir con éxito no es fácil y también implica riesgo. Aquí vale la pena hacer una reflexión importante. El trabajo formal no es necesariamente algo negativo. De hecho, para muchas personas puede convertirse en una etapa de aprendizaje fundamental. Es en el trabajo donde muchas veces se construyen habilidades muy valiosas: disciplina, responsabilidad, organización, habilidades sociales y comprensión de cómo funcionan las dinámicas de liderazgo, ya sea recibiendo o dando instrucciones. Estas experiencias son útiles en cualquier tipo de actividad profesional, ya sea trabajando para alguien más o emprendiendo por cuenta propia. Es un error satanizar por completo el trabajo formal, como si no tuviera ningún valor, porque en realidad hay muchas personas que pueden sentirse realizadas en su trabajo y desde ahí construir estabilidad financiera e incluso avanzar hacia su propia libertad financiera. La narrativa de la carrera de la rata, llevada al extremo, puede generar una idea peligrosa: hacer creer que si trabajas para alguien más eres mediocre o que nunca podrás ser libre financieramente. Y eso simplemente no es correcto. Número 5. Retírate joven. Otra idea muy popular cuando se habla de libertad financiera, especialmente en redes sociales, es la promesa de retirarse muy temprano. Se habla, por ejemplo, de jubilarse a los 35, a los 40 y vivir exclusivamente de las inversiones. Y cuanto más joven es la edad de retiro que se promete, más atractiva suele parecer la propuesta. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es todo lo que hay detrás de esa posibilidad. Por ejemplo, el tamaño del capital necesario, el impacto de la inflación a lo largo del tiempo, los riesgos de los mercados financieros y los cambios que inevitablemente ocurren en la vida. En el primer video de esta serie sobre el mito de la libertad financiera expliqué una forma sencilla de aproximar la cifra que una persona podría necesitar para alcanzar la independencia financiera. Esa cifra dependerá completamente de tu estilo de vida y de tu nivel de gasto. Sin embargo, es importante resaltar que nuestras necesidades financieras no son estáticas. No es lo mismo el gasto que tenemos cuando somos estudiantes, cuando empezamos a trabajar o cuando tenemos una familia y responsabilidades adicionales. Por eso, antes de pensar únicamente en la edad a la que alguien promete que podrás retirarte, vale la pena preguntarse algo más fundamental. ¿Qué capital sería necesario para sostener el estilo de vida que realmente deseas? Y también considerar todo lo que implicará construir y mantener ese capital a lo largo del tiempo. Retirarse joven puede ser posible para algunas personas, pero construir el capital que lo permita requiere mucho más que una promesa atractiva. Número 6. Con disciplina cualquiera puede lograrlo. Aquí aparece una trampa más sutil dentro del discurso de la libertad financiera. Muchas veces se plantea que si una persona no alcanza ese objetivo es simplemente porque no fue suficientemente disciplinada, gastó mal o no estuvo dispuesta a sacrificarse lo suficiente. Pero esta idea ignora algo fundamental. Las personas no parten del mismo lugar. En la realidad influyen muchos factores que pueden condicionar profundamente el resultado financiero de una persona, como por ejemplo el nivel de ingresos, las responsabilidades familiares y las condiciones económicas del país en el que se vive, e incluso el acceso a educación financiera. Por supuesto, la disciplina es una cualidad importante y puede marcar una gran diferencia en el manejo del dinero, pero reducir todo el resultado financiero de una persona únicamente a su nivel de disciplina puede ser una simplificación excesiva, porque las decisiones financieras siempre se toman dentro de un contexto y ese contexto no es igual para todos. La disciplina es importante, pero no es el único factor que determina el resultado financiero de una persona. Número 7. Si otros lo lograron, tú también puedes. Muchas narrativas sobre libertad financiera se construyen a partir de historias de éxito.
personas que lograron independencia financiera y ahora cuentan su experiencia como prueba de que ese resultado está al alcance de cualquiera. El problema es que muchas veces estos casos son excepcionales. En economía y en estadística esto se conoce como sesgo de supervivencia, es decir, tendemos a ver únicamente a quienes lograron el resultado, pero no vemos a todas las personas que intentaron el mismo camino y no obtuvieron ese mismo desenlace. Además, este tipo de narrativas suele introducir de manera implícita la comparación. Se nos invita a compararnos con esas historias de éxito sin conocer realmente todo el contexto que hay detrás, las oportunidades que tuvieron, el entorno económico en el que crecieron, el acceso a educación o capital previo, o incluso el momento histórico en el que hicieron sus inversiones. Cuando se omiten estos factores, es fácil caer en la idea de que si alguien más lo logró, entonces cualquiera debería poder hacerlo exactamente de la misma manera. Pero en realidad muchas veces lo que estamos comparando son historias y contextos completamente distintos. Las historias de éxito pueden inspirar, pero no siempre representan el camino promedio. Número 8. La libertad financiera es un punto de llegada. Esta es quizás la idea más profunda detrás del mito de la libertad financiera. Se presenta como si existiera un momento en el que todo está resuelto, el dinero deja de ser un problema y ya no necesitas preocuparte por nada. Pero la realidad financiera es dinámica. Los mercados cambian, los gastos cambian, la vida cambia. Este último punto refleja muchos de los mitos que hemos venido analizando en esta serie de videos sobre la libertad financiera. En los videos anteriores hemos explicado que la libertad financiera no es simplemente un punto final, sino más bien un proceso que puede vivirse en distintos niveles. También hemos visto que muchas personas que, en términos estrictamente financieros, ya han alcanzado independencia económica, siguen trabajando, no necesariamente por necesidad, sino porque cuando una persona alcanza estabilidad y tranquilidad financiera, muchas veces surge algo diferente, el deseo de crear, aportar y desarrollar sus habilidades. Es decir, el trabajo deja de ser una obligación para sobrevivir y se convierte en una expresión natural del ser humano cuando se encuentra en equilibrio. Por eso, esta idea de que la libertad financiera es un punto final donde todo se resuelve puede funcionar en muchos casos más como un analgésico emocional. Una promesa que nos permite imaginar que en algún momento futuro existirá una vida perfecta donde todos nuestros problemas desaparecerán. La trampa aparece cuando esa idea se convierte solo en una fantasía lejana que nunca se materializa, porque en lugar de tomar decisiones reales para mejorar nuestras finanzas, terminamos consumiendo constantemente nuevas promesas, cursos, inversiones, fórmulas rápidas, que funcionan más como analgésicos emocionales que como verdaderos cambios en nuestra relación con el dinero. Para terminar con este video y con esta serie de 3 videos sobre la libertad financiera, quiero cerrar con una idea. Detrás de cualquier proceso real de construcción financiera existen elementos que rara vez se mencionan con suficiente claridad. Disciplina, administración constante, flujos de dinero sostenidos, paciencia y tiempo. Muchas veces estos elementos se minimizan o incluso se omiten, porque la narrativa de resultados rápidos resulta más atractiva para vender una inversión, un producto, un libro o un curso. Es posible que ese producto, ese curso o ese libro sea una herramienta útil, pero por sí solo no produce el resultado que se espera. Cuando las personas esperan resultados inmediatos y estos no llegan, muchas veces lo que aumenta es la ansiedad financiera. Entonces empieza un ciclo muy común: comprar otro curso, probar otra inversión, buscar la siguiente promesa que ahora sí será la definitiva, y sin darse cuenta, la búsqueda de libertad financiera se convierte en un ciclo sin final. Con esto no quiero decir que no inviertas, que no emprendas o que no busques nuevas formas de generar ingresos. Todo lo contrario, dentro de mi metodología es algo que incentivo constantemente a mis asesorados, no solo como una forma de aumentar los ingresos, sino también como una manera de fortalecer la confianza personal, la creatividad y la autonomía. Sin embargo, no emprendas proyectos arriesgados sin considerar los costos y los posibles escenarios si las cosas no funcionan como esperabas.
Y sobre todo, no creas que por comprar un curso, una inversión o un producto, el resultado llegará automáticamente, porque alguien lo está prometiendo. La educación financiera no consiste en seguir promesas, consiste en aprender a pensar, analizar y tomar decisiones informadas. Cuestiona lo que escuchas, cuestiona lo que lees, incluso cuestiona este video y la información que te comparto, porque solo cuando una persona aprende a reflexionar por sí misma sobre su dinero, comienza a construir su propio camino hacia una verdadera libertad financiera. Con este video terminamos una serie donde el primer video desmonta el mito, el segundo ofrece el mapa real y el tercero expone las frases con las que se vende el mito para que evites caer en estafas e ilusiones vacías. Te espero en el siguiente video.